Buenas tardes, buenas noches, señoras y señores. Un gusto, gracias por la sintonía. Estamos en el programa Entre Tintos y Papeles. Hoy tengo la grata presencia del arquitecto Jorge Molina Carballo, un hombre que ha dedicado su trabajo y su experiencia al servicio de la colectividad. Vamos a conversar con Jorge sobre las elecciones que están en este momento desarrollándose, quiero decir, el proceso eleccionario. Jorge, ¿conoces el nombre de los 16 candidatos? Vos que sois un hombre que estás en la política, que te consultan, en fin. ¿Sí les identificas a los 16 candidatos para la presidencia de la República? No, en verdad, Marco, realmente es una especie de feria política y realmente a la gran mayoría no les identifico. No había oído hablar de ellos jamás, entonces no tengo idea cuál es el interés que les mueve para participar en un evento tan importante para el futuro del país. Ya, entonces si no les conocemos a los candidatos, tampoco sabemos su ideología, cuál es el fin y el principio que ellos pondrán en la política pública. Evidentemente, ni se diga en esta época en donde ciertamente las ideologías están diluidas respecto a otro tipo de intereses que se van haciendo presentes en los últimos tiempos, y no solo acá, sino en verdad en el mundo entero. Ciertamente no sabemos la gran mayoría de ellos a qué sectores políticos pertenecen. Tú habías dicho que es una feria. Esta feria ha sido aprovechada por algunos candidatos para proporcionar, para promocionarse ellos y sus adláteres. Es decir, no hay una base para confiar en algunos de los candidatos porque no hay ni ideología, ni agrupación política, ni planes de gobierno, ni forma de solucionar los problemas nacionales. Sin duda, Marco, lo que tú aseveras de este momento en la práctica está ocurriendo. Varios de ellos, evidentemente, parece que buscan una promoción personal. ¿Quién sabe con qué fines? En el corto plazo es posible que logremos identificar esos fines que pueden ser de diferente índole. Inclusive los fines psicológicos, cuando hay unos egos terribles que realmente quieren simplemente exhibir su personalidad, entre comillas, para lograr notoriedad, potencialmente para darse a conocer, con fines que, como te dije hace un momento, paulatinamente los iremos descubriendo. De otros, evidentemente, es una aventura que les dejará exactamente como entraron en el más absoluto anonimato. Pretenden a través de estos movimientos, estos cacicazgos, lograr una o dos adhesiones de los candidatos que plasmen su propósito de ser electos para posiblemente entrar a una negociación bajo la mesa, a constituir mayorías móviles, a, yo diría, en algún momento determinar el paso de los asambleístas. Recuerdo, por ejemplo, que fue presidente de una persona con un solo voto. Me refiero al señor Alarcón. ¿Crees que en este caso también haya esa posibilidad del Tommy Daca? ¿Para eso van? No tengo la menor duda. En especial sectores que tradicionalmente han participado en las elecciones sin ninguna posibilidad de ganar la presidencia de la República, han venido participando no solo para no perder, de acuerdo al Código de la Democracia, su representación, sino obviamente para ubicar eh, dos, tres, cuatro, cinco diputados que les puedan dar la posibilidad de establecer sus propias agendas, ¿no? Los gerentes propietarios de aquellos partidos tienen su propia agenda al margen, evidentemente, de los intereses nacionales. Y eso sin duda que se va a dar, tal vez en menor medida que otras veces, pero sin duda que tal como está configurada el código de la democracia, ciertamente cuando debe ser una cosa absolutamente clara la posición democrática de varios de ellos, van a entrar a negociar quién sabe con qué intereses y obviamente a ubicar en la burocracia nacional también con quién sabe qué intereses, a ciertos personajes que evidentemente son los peones o los alfiles de los gerentes propietarios de los partidos. Podemos encontrar dentro de este abanico de candidatos 16 para Nación, para la
presidencia de la República y algunos cientos de candidatos para la Asamblea Nacional, Asamblea Provincial y parlamentarios andinos, que de paso no sé qué tarea cumpla. Pero bueno, de todas formas, ¿hay alguna tendencia marcada frente a un candidato o tras de algún candidato? Quiero decir, la extrema derecha, la derecha, el centro izquierda, en fin, como nosotros denominamos a ciertos movimientos políticos. Eh, y yo diría, Marco, que estamos en un momento de transición ideológica, inclusive. Es decir, desde mi punto de vista, yo creo que deberíamos más bien hablar de democracia o ausencia de democracia, de fortalecimiento de las instituciones nacionales o de debilitamiento de aquellas instituciones. Entonces, cuando hablamos de democracia, podemos empezar a vislumbrar, evidentemente, por lo que ha pasado en el mundo, ¿no es cierto? Que a veces se disfraza de democracia movimientos autoritarios, dictatoriales, en fin, partidos o grupos políticos que gobiernan prácticamente aplastando a los respectivos contrapesos que dominan sobre el espectro jurídico, sobre el espectro legislativo. Entonces, yo creo que antes de hablar de ideologías, según cómo camina el mundo, deberíamos hablar de conceptos más bien para mantener o no la democracia o la incipiente democracia que vivimos, en especial en ciertos países. Es decir, queremos mantener el statu quo que todo el mundo conocemos, el capital sobre la dignidad del ser humano, no una justa redistribución, sino una imposición de medidas incluso de carácter popular, de carácter antipopular, como los impuestos, en fin. Hablamos de esta circunstancia, entonces, no de democracia, sino de imposición. Buena imposición de lado y lado, diría, ¿no es cierto? Desde la izquierda hasta la derecha. Entonces vemos en el mundo entero cómo definitivamente países que en un momento determinado eh, cayeron, digamos así, en el año 60, en el año, a ver, 89, con el muro de Berlín, cayó esa ideología, como te digo, que se venía manejando fundamentalmente a través de la Unión Soviética. Luego, dimos el Partido Comunista, en definitiva, que es el que daba sustento, notó claramente que nunca se aplicó prácticamente un comunismo científico, sino fue un gobierno absolutamente dictatorial y autoritario, el de José Stalin. Y vinieron los respectivos revisionismos de esa situación, la lucha inclusive de partidos comunistas en nuestra época universitaria. Recordarás bien que eran comunistas frente a, digan, los comunistas eran chinos o cabezones. Claro. El mundo es dinámico, realmente ha ido cambiando, cambiando, cambiando. Entonces yo me remito a las democracias, en donde la institucionalidad es la poderosa, la que es fuerte, la que controla los desmanes de cualquiera de los dos lados. Y vemos efectivamente que en el mundo entero, inclusive esa posición trata de ser minada, trata de ser erosionada, trata de ser eliminada en lo posible. Y obviamente esos gobiernos dictatoriales, cuasi dictatoriales, autoritarios o con el nombre que quieras llamarle, de derecha o de izquierda, simplemente tratan de ser únicos y eternizarse en el poder, contradiciendo todas aquellas normas que se caracterizan de un país democrático. Entonces, fíjate vos que este rato prácticamente se ha creado el relato del fin de las ideologías y de hecho nuestros jóvenes, nuestros adultos inclusive han perdido fe en ese tipo de situación, ya no creen en las ideologías. Las ideologías no han servido mucho, ¿no es cierto? Se han caído inclusive las utopías. Nosotros vivimos auténticas utopías cuando éramos jóvenes y pensábamos en la transformación del mundo. Y realmente el mundo, aquel mundo nos dio una bofetada cuando evidentemente se empezaron a analizar y a comprender cuáles son los elementos del interior que restaron democracia, sometieron a los respectivos pueblos y que les llevaron a una situación casi, casi de esclavismo. Nosotros vivimos, Marco, insisto, en la universidad, por ejemplo, la Revolución Cultural China, cuando todavía vivía Mao. Y eso, por ejemplo, provocó millones y millones y millones de muertos, ¿no? Para sostener radicalmente una idea
que prácticamente esclavizaba al hombre. Y Claro. fíjate cómo el tiempo ha cambiado esta posición. Y si bien es cierto, gobierna el Partido Comunista en China, se han abierto prácticamente a otro tipo de situación que ha llevado algún bienestar a la población. Entonces, el mundo en sí mismo ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado, es dinámico, así ha sido desde que el hombre es hombre. Y estamos, como siempre te digo en tus entrevistas, Marco, en un proceso de parto. No sabemos qué va a salir luego que culmine este proceso. El mundo entero está en esta situación. Bien, ahora, yo no sé si se robustezca la democracia o esta caricatura de democracia que vivimos en el Ecuador, que es una elección y una democracia que está cimentada en la polarización, en el odio, en la denuncia, en la diatriba, en que el señor que es candidato es malo, yo soy mejor. O sea, ¿crees vos que de alguna forma los ciudadanos ecuatorianos ganamos con este tipo de elecciones? ¿Ganamos algo con este tipo de elecciones? Eh, Bueno, yo diría que es una situación más bien ambigua. No se trata, desde mi punto de vista siempre, no se trata de ganar o perder, sino lo que yo veo acá en el país es que se utilizan espacios precisamente para llegar al poder. ¿No es cierto? Y esos espacios aparentemente se legitiman en lo que vos mencionas. No, todos sabemos que el país no tiene instituciones fuertes y esto ha sido no solo históricamente, sino ha sido reforzado en diferentes periodos. Nosotros tuvimos en Correcto. Velasco Ibarra, por ejemplo, uno de los primeros populistas de América, en donde prácticamente la ley le quedaba corta y normalmente se precipitaba sobre las bayonetas. El ejército era el gran árbitro Así es, y, como y ahora, que está yendo a exactamente, controlar las elecciones justamente. exactamente. Entonces, fíjate vos que tenemos espejos para vernos. El populismo peronista, ¿de dónde surgió? Sino de las fuerzas militares también, el Así es, general Juan Domingo Perón. Y en fin, se puede empezar a analizar de cabo a rabo una serie de efectos que ha tenido el América. aprismo en el Perú. Y el aprismo, en fin, tenemos desde inicios del siglo XX, tenemos una conceptualización totalmente sesgada de lo que realmente significa democracia. Y democracia significa fortalecer las instituciones que crean los pesos y los contrapesos. Esto fue analizado desde los grandes filósofos franceses, ¿no es cierto? Voltaire, Rousseau, Montesquieu. Entonces, realmente quien no saca enseñanzas de la experiencia la va a volver a repetir en cualquiera de los sentidos. Yo creo que el país de este rato está abocado a una lucha en donde yo ni siquiera diría se miden fuerzas porque inclusive la forma de comunicar ha cambiado muchísimo. Yo creo que en definitiva, eh, para utilizar un término moderno, estamos viviendo una especie de artificio. Por eso utilizamos la inteligencia artificial. Y eso realmente vamos a ver qué va a provocar en el mediano plazo. Yo ni siquiera diría en el corto plazo. Entonces, el uno logra vender perfectamente bien unos temores y el otro no logra capitalizar de su propia experiencia. El uno busca contrastar, contradecir, en términos, yo diría hasta que a nosotros, o a mí particularmente, me sorprende, ¿no? Cuando nos muestran relatos montados a nivel de las redes sociales, que inclusive por su duración tienen efecto. Ni en las redes sociales alguien se da el trabajo de leer, analizar y comprender un mensaje de un minuto y medio, 2 minutos, en fin. Ujú. Entonces, fíjate vos, leer un libro que, que cuesta esfuerzo, toma trabajo y tal, peor todavía, cómo se desarrolla el discernimiento entre los candidatos que más efecto físico, sensorial y sonoro tienen. Ya. Estamos frente a una época realmente novedosa, extraña. Por eso te digo, Marco, vamos a ver qué es lo que resulta al final. Bien, correcto, la situación es clarísima, pero que sostendría yo que las dictaduras hasta cierto punto han pasado a otro plano o están disfrazadas de una democracia, pero también existen corrientes de pensamiento
que han vuelto a crear esta famosa lucha de clases que llevó al comunismo, a la Unión Soviética, a la China, en fin. Están reeditando, como tú dijiste, el fracaso de ideología, el esclavismo que produjeron estas ideologías. Están poniéndoles nuevamente a los ciudadanos que vamos a ser como Cuba, como Venezuela, en fin, a base del temor, entonces, a base de esa experiencia que tuvieron estos países. Bueno, yo inclusive diría que es un poco más allá. Creo que estamos entrando en una especie de neoimperialismo, ¿no es cierto? En donde evidentemente a través de lo que estamos viendo ahora, se acabó la Guerra Fría, pero ahora existe una guerra comercial. Ujú, Y esto definitivamente es absurdo porque, si bien es cierto, el mundo caminó hacia la globalización por las telecomunicaciones precisamente, es imposible que un país, por más poderoso que sea este, llámese China, Rusia, Estados Unidos, Brasil, México, se puedan autoaislar. Somos interdependientes. Entonces, tratar de mantener lo contrario realmente es simplemente un relato, es querer mantenerse en la noticia, es entrar en las teorías de la conspiración, en fin, nos hacen pensar o pretenden hacernos pensar ciertas situaciones, cuando en verdad, obviamente, son efectos propagandísticos, nada más, ¿no? Que elevan egos, que mantienen gobiernos, que esconden las realidades al interior, en fin, una serie de situaciones, entonces. Y realmente hay que hacer un esfuerzo de muchos años, de tener rigor en el análisis, en el estudio, en la observación, alejarnos de cualquier tipo de dogmatismo para poder discernir y poder transmitir realmente un pensamiento que más allá, ya digo, de los temores que causan, nos obliguen a forzar a cualquier tipo de gobierno, nos obliguen a todos a institucionalizarle al país, a reforzar la democracia. Y rato que perdamos la democracia, vamos a perder absolutamente todo de lo que relativamente disfrutamos todos, por lo menos, en este país. Una de las instituciones que tomó fuerza en el Imperio Romano fue la falacia, es decir, plantear situaciones como si fueran verdad, pero atrás existe una gran mentira. A este tipo de comportamiento, a este tipo de alineación que logran en los públicos, están las redes, están los medios de comunicación social, está la falta de participación de los grupos sociales, trabajadores, universidades. Esto hace que el campo donde están sembrando sea más fértil, Jorge. Insisto, Marco, o sea, la situación ha cambiado muchísimo, ¿no es cierto? Lo que vos acabas de mencionar eran las consignas de nuestra época juvenil, de los años 70, en fin. La diversidad del trabajo también ha cambiado muchísimo y nadie topa esos aspectos. Lo que estamos haciendo, Marco, hace 10, 15 años era prácticamente magia. Y este rato yo puedo asistir a tu cordial invitación sentado desde mi casa y vos desde la tuya. No, y los medios electrónicos nos han dado esta posibilidad. ¿Quiénes están atrás de eso? Los trabajadores de las nuevas telecomunicaciones, de las nuevas corrientes, los freelancers, los diseñadores de contenido o los influencers. ¿En qué clase de trabajador cae entonces, no es cierto? Y eso es a lo que nos resistimos ahora. La gente sigue pensando que vivimos a finales del 19 o del 20, o queremos volver a vivir románticamente la Revolución Cubana y eso no existe más. Entonces, ¿qué nos queda? Sino los elementos que fortalecen la democracia, los que te permiten tener libertad. Diría exagerando, libertad hasta para morirte de hambre y evitar aquellos gobiernos absolutamente totalitarios que te quieren dar hasta pensando. Entonces, la cosa es absolutamente clara y la gente es perspicaz. Los jóvenes empiezan a utilizar estas nuevas herramientas y empiezan a darse cuenta lo diverso que es el mundo, ¿no es cierto? Pero lo que hay que meter en la cabeza de los jóvenes y de todos son esos conceptos básicos de democracia que no han cambiado a través del tiempo, es decir, la división de poderes, por ejemplo, ¿no es Ujú, cierto? ujú. Ejecutivo, legislativo, judicial. Si no están fortalecidos, obviamente van a caer en manos de una sola persona, ¿no es cierto? Algún presidente mismo decía, yo soy el comandante en jefe y aquí me obedece todo el mundo, porque para eso me eligieron, para ser el comandante en jefe. Y eso obviamente es el deseo, pero la realidad no es tan sencilla en definitiva. Sí, totalmente de acuerdo,
Jorge, pero por otro lado, existen ciertos conflictos al interior de nuestro país entre grupos sectarios, entre grupos políticos, de organizaciones políticas, de fin, por intereses personales, por intereses de grupo. Los cinco poderes del Estado este rato se encuentran en una franca bronca, cada uno más protagónico que otro. Esto incide en el comportamiento del electorado, quiero decir que existe una especie de apatía frente a las elecciones. Evidentemente, Marco, precisamente, fíjate, allá hay un ejemplo, ¿no es cierto?, que necesariamente van a tener que corregir los futuros gobiernos, evidentemente a través de una reforma constitucional o de una asamblea constituyente. Los dos poderes adicionales, ¿para qué nos han servido, Marco? Seamos absolutamente claros y sinceros. Para que ahí la gente, en definitiva, transversalice la corrupción. Solo así se entiende que desde que nació este organismo de control constitucional y no sé qué cosas elegantes hay en el nombre, ha servido prácticamente para que varios de ellos vayan a parar presos, para que varios de ellos sean destituidos, para que varios de ellos sean identificados con intereses que están más allá del control constitucional y de no sé qué cosas más, ¿no es cierto? Al igual que el Consejo de la Judicatura, ¿para qué ha servido? No, para que haya unas ambiciones desmedidas de toda naturaleza, de todo color, de toda índole. No quiero apuntar porque sería injusto que solo un sector quiera aprovecharse de estos dos organismos. Todos quieren aprovecharse porque así está diseñado el tema, para someter a la población a través de estos organismos que en definitiva han venido a debilitar la institucionalidad, no le han fortalecido. Es decir, estamos poniendo en juego la propia democracia, es decir, la pérdida de todo tipo de concepto de libertad. Y eso sí es absolutamente peligroso para todos y hay que cuidar con muchísimo celo que esto no ocurra. Bien, Jorge, dentro de la independencia de los poderes se han desarrollado una serie de actos, pero vemos nosotros que existe una intromisión de uno y otro poder en las decisiones que toman los organismos, que se entiende son autónomos. Pero esta confusión, este berrinche que hacen unos a otros, nos lleva a nosotros a pensar de forma despectiva. Mejor no votaré para que sirva la misma circunstancia, para que estén los mismos políticos, la política es corrupción, en fin, nos llevan entonces a un estado de escepticismo. ¿Cómo influenciará esto, Jorge, en la votación que nos viene, que se avecina? Porque es obligatorio votar, pero muchas gentes a lo mejor harán una equidad, en fin, cualquier circunstancia dentro de la papeleta para cumplir con la formalidad, Jorge. Yo creo que sí hay un sector, no diría que es el que decide en definitiva, que actúa exactamente como tú dices, ¿no es cierto? Si vos coges un histórico definitivamente de los procesos eleccionarios, desde el retorno a la democracia, los porcentajes más o menos de votos nulos, blancos, se mantienen en esos Ujú. porcentajes. El ausentismo igual por diferentes causas, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente yo creo que a veces los que emitimos un criterio somos rebasados completamente por la realidad. Normalmente diría, se dan ciertos fenómenos, pero yo creo que la gente en el fondo sí nota que el voto es la única herramienta que le queda en definitiva para sancionar a unos y felicitar a otros. Así ha sido en definitiva. Y así deberíamos ejercer, estimado Marco, realmente la institución del voto, no desperdiciar precisamente para que a través de él reflejemos el sentir de cada uno de nosotros. No, yo no tengo obligación de votar, Marco, pero permanentemente he ido a ejercer mi voto más allá de la obligación que tenga, porque creo que es un deber cívico. Creo que todos debemos defender, insisto, los conceptos y la democracia exactamente como fue planteada de manera evidente, con pesos y contrapesos para evitar definitivamente cualquier tipo de tiranía. Bien, por otro lado, los jóvenes van a decidir en estas elecciones. Esto va a incidir en la votación para uno u otro candidato. Me refiero a que sin el conocimiento debido, sin el discernimiento, sin el razonamiento, sin la proposición de juicios, vayan los jóvenes a votar. ¿Crees que la balanza se inclinará de esta forma porque la propaganda de los influencers, de todo este tipo de personas que están en las redes sociales, va dirigido especialmente a ese público de 16 a 35 años, Jorge? Sin duda, Marco, o sea, desde un punto de vista etario,
Ciertamente la población inferior a los 45 años, entre 15 y 45 años, seguramente está en el 70%. Entonces, desde un punto de vista simplemente estadístico, es evidente que la juventud es la que define hoy, antes y antes de ayer. Siempre fueron los jóvenes los que definieron esta situación. Y esto biológicamente es obvio, ¿no? O sea, la mayoría de gente realmente está en esos grupos de edad. Y no tengo la menor duda, no tengo la menor duda que los chicos están atentos. Por eso se han utilizado masivamente las redes. Eh, eh, Hablemos claro, los dos candidatos que están punteando el asunto, el uno ha mantenido sistemas tradicionalistas de hacer propaganda, me refiero al correísmo. No, han utilizado realmente pancartas, han utilizado una serie de situaciones, ¿no es cierto? En cambio, el otro sector casi no ha pegado una propaganda, ya vemos así. Sin embargo, las encuestas indicaban, no sé ahora cómo estarán, indicaban que estaba adelante, unos con muchísimos puntos, otros con más o menos cercanos. Pero fíjate vos, por ejemplo, que evidentemente, de las campañas que hacíamos nosotros hace 20, 25, 30 años, la del correísmo se parece mucho, es decir, parece que sus asesores no les indujeron adecuadamente a que se adapten a los nuevos tiempos. Entonces, vamos a ver en los resultados si obviamente las nuevas corrientes resultan o las viejas corrientes también. Esperemos el día domingo que tengamos algún resultado que nos dé una respuesta clara a lo que yo estoy manifestando. En el supuesto de que las dos candidaturas pasen a segunda vuelta, si es que no se da el triunfo de una de ellas, se polarizará más aún todavía. Tendremos que exigir los ciudadanos que nos dispongan los planes de gobierno, que nos dispongan cuál es la forma de seguir al imperio, el neocapitalismo, como tú dices, que por cierto es bárbaro y margina a ciertos sectores de la propiedad de forma crasa. Bueno, veamos realmente el día domingo eh, qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Pero en el hipotético caso que pasen los dos contendores que sabemos, evidentemente estoy casi seguro que se va a repetir, y lo han dicho otros actores políticos, que no tienen ninguna oportunidad, pero desde ya se están manifestando a favor de la candidatura de Noboa. Entonces, de entrada, veo que va a seguir sumando apoyos, sin duda. Hace un mes y medio que conversamos, Marcos, sin que haya campaña todavía, era absolutamente claro, en definitiva, que había una tendencia que estaba capitalizando el uno respecto al otro, y me refiero estrictamente al anticorreísmo que todavía no está superado en este país. Bien. Este rato ciertamente hay una animadversión entre los dos grupos y muchísima gente cree que no hay alternativas. Y esto no es así, definitivamente. Existen alternativas. Eh, yo estuve en la izquierda democrática, diría que afiliado formalmente durante 35 años, pero mi pensamiento socialdemócrata no ha variado absolutamente para nada. Es decir, yo considero que debe haber un Estado regulador para evitar precisamente lo que vos mencionaste hace un rato, el abuso de cualquiera de los dos lados. El Estado necesariamente tiene que regular, tiene que ser el garante de situaciones básicas, ¿no es cierto?, de la salud, del agua potable, de la medicina, de la atención primaria, el regular una serie de situaciones que llevan bienestar. O sea, no, yo no me cabe en la mente un Estado autoritario de cualquier naturaleza. Entonces, fíjate vos que aun cuando mencioné que ya la gente no piensa en las ideologías, estas no han desaparecido, ni mucho menos persisten. En cualquier momento se llegará realmente a pensar en esas alternativas. Y fíjate vos, para poner un simple ejemplo que todavía persiste en el mundo entero, hemos oído conversar, por ejemplo, que los países nórdicos de Europa son un ejemplo de democracia. Pero quienes analizamos un poquito más a fondo y tal, buscamos los porqués. Y fíjate vos que la socialdemocracia
eh, se sigue utilizando en esos países, más allá de la caída del muro de Berlín. Ellos se crearon después de la Segunda Guerra, países socialdemócratas, para evitar precisamente el avance de la tiranía comunista. Es obvio, son países limítrofes a la Unión Soviética Ujú. o a la ex Unión Soviética. Entonces, tomaron en definitiva la alternativa de evitar que se contaminen de ese comunismo radical y fortalecieron el Estado, se convirtieron en ejemplo. Pero ahora, oye, si yo no me acuerdo, ya nadie se acuerda que eran un modelo. Y en un momento determinado, ciertamente las comparaciones van a tener que darse. Siguen teniendo éxito esos países socialdemócratas con una democracia intachable, con una alternabilidad evidente, con servicios públicos excelentes, ¿no? Con posibilidades de desarrollo humano extraordinarias, siempre dentro de un concepto de democracia y de libertad. Entonces, definitivamente, ¿alguien te piensa en ese sentido ahora? Fíjate, yo me he quedado entonces como el único soñador posible. No, y Ujú. esto no puede ser. Hay que defender la democracia y la libertad. Bien, ahora tú habías dicho que ya se comienzan a pronunciar ciertos candidatos que a lo mejor no llegan y ciertos movimientos políticos, pero hay un refrán popular que lo voy a traer, dime con quién andas, te diré quién eres. Hay gente que suma amigos y amigos. Posiblemente, pongo un ejemplo, si algún partido de algún militar se suma a Novoa, posiblemente resta, no suma, Jorge. Bueno, todo es posible, ¿no? Imagínate, hay luchas internas, por ejemplo, en ese partido al que es por referencia. Antes de que se den las elecciones mismo hay luchas internas, igual se oye de fisuras en todos los partidos. Aquí tenemos el problema de la vicepresidenta de Novoa, es decir, estamos realmente en una especie de desbarajuste ideológico político, ¿no es cierto? Entonces, necesariamente, insisto, tenemos que volver a dejar esa polarización correísmo, anticorreísmo. Veo que ahora se habla de novoísmo y esto un poco es evidente porque mucha gente cree que Novoa surgió del debate de hace un poco más de un año, olvidándose realmente que el papá y la mamá fueron creando estructura política en el país paulatinamente, lentamente, y por ahí dicen que a Álvaro Noboa le robaron una elección. En fin, cosas que potencialmente jamás se lleguen a saber. Entonces, yo creo definitivamente que quienes tenemos posiciones diferentes tenemos que dar un paso adelante, ¿no? Y empezar a explicar lo que estamos conversando. Yo aprovecho este espacio, Marco, tu generosidad, para que quien nos oye, evidentemente, no me dé la razón, sino empecemos a reflexionar en esas situaciones. Conceptos fundamentales, libertad y democracia. Y dentro de ellos enmarquemos evidentemente las ideologías. Hay ideologías que sin duda se separarán de ese concepto, habrá concentración de poder y tal, otras que realmente pretenderán vivir un espacio democrático y esas que concentran poder, ojo, no están solo en la extrema izquierda, están también en la extrema derecha. Por supuesto. Bueno, por eso se llama extrema, justamente son ultristas en cuanto a aceptar otro tipo de ideología. Pero nosotros tenemos un desafío el día domingo. Espero que ojalá se lleven paz las elecciones, pero sí debemos la sociedad civil plantear cierto tipo de exigencias a los que pasen a la segunda vuelta si es que se da. Porque sí, el observar, el criticar, el hablar, no nos lleva, no nos conduce a que se tomen nuevos caminos o nuevos derroteros por parte de quienes nos gobiernan en el país. ¿Crees que la sociedad civil debe tener una participación más activa, dentro de estos procesos y exigir como ciudadanos se cumplan las promesas de campaña que se realizan? Eh, Marco, con absoluta certeza, lo que tú dices es así. El problema, el problema es que estamos tan desinstitucionalizados, ¿no? Y acordémonos claramente dónde empezaron desde la extinción de los colegios profesionales hasta el centralismo galopante y en fin. Entonces, hablar de la sociedad civil, cuando prácticamente con cierto tipo de intereses,
se ha extinguido prácticamente esta sociedad civil. Cuando la sociedad civil se ha querido pronunciar, automáticamente viene el relato de que son los patriarcas de la componenda o son grupos sociales que buscan no sé qué tipo de intereses y tal. Entonces no se cree ni siquiera en la sociedad civil. Yo creo, Marco, más bien en este ejercicio directo que tenemos los dos este momento, que empecemos a insistir paulatinamente en esos conceptos que yo he intentado desarrollar en esta conversación, a efectos de que la gente se vaya haciendo preguntas, que analicen un poco la historia, no es la historia de hace 3 4 mil años. No, bueno, fuera, porque ahí hay también enseñanzas absolutamente válidas para la actualidad. La historia reciente nada más, del año 89. No, es obvio, absolutamente obvio. Cuando cayó el muro de Berlín, mi querido Marco, ¿hacia dónde corrió la gente? La gente tiene que empezar a preguntarse, ¿no es cierto? ¿Y Ujú. por qué? ¿Por qué se extinguió ese tipo de gobierno fallido en todo el mundo? ¿No es cierto? Ya. Hemos Ahora, hablado, como te digo, en varias oportunidades y tal, y es hora, en definitiva, que realmente más allá de las teorías de la conspiración o esos relatos convenientes que nos tienen a todos atemorizados, empecemos un poquito a razonar. Toda la vida he mencionado en tus entrevistas que la educación es fundamental. Yo diría, este momento, con los señores influencers y tal y cual, ojalá en un momento también empiecen a influenciar a que la gente lea, a que la gente analice, a que la gente sea autónoma en su cabeza, a que se forme pensamiento crítico y pueda pronunciarse adecuadamente dentro de estas categorías que estamos hablando. Entonces, esta es una tarea obligatoria, Marco, pero a paso lento y a largo plazo. un amigo común, que no voy a dar nombre por respeto, nos dice que es una dictadura impuesta por el capital que vivimos nosotros en nuestra democracia en América. Bueno, esa es otra teoría, ¿no es cierto? Yo diría, eh, realmente habría que diferenciar, ¿no es cierto?, entre el capitalismo y el comunismo. O sea, cuáles son esos valores? Se habla ahora de neoliberalismo, en donde el Estado evidentemente no controla absolutamente nada y se suelta las fuerzas del mercado, ¿no es cierto? Se suelta las fuerzas del mercado de todo. No, entonces ahí viene la imposición de la oferta y la demanda. No, yo creo que es una visión un tanto simplista. No, yo creo que la democracia pasa también o se transversaliza con ese lenguaje políticamente correcto, con el rescate de los valores humanos, ¿no es cierto? Con el respeto al diferente, con la aceptación evidentemente de otro tipo de naturalezas, con una serie de situaciones realmente que son avances en derechos de la humanidad, pero también tenemos que avanzar en obligaciones, o sea, no podemos ser simplemente beneficiarios del sistema. Ujú. Entonces, fíjate vos, que más allá del concepto de capitalismo salvaje, neoliberalismo o comunismo radical y tal, sí existimos gentes que de alguna manera pensamos en una posición diferente realmente. No tenemos que hacer un mundo bipolar, no tenemos que ser bipolares